Imagina presenciar el instante en que la humanidad perdió su vínculo directo con lo divino. El momento en que Dios apartó su rostro por primera vez. La luz del Edén aún brillaba a lo lejos, pero ya se proyectaban las sombras de una nueva era, la era del exilio, del silencio celestial, de los misterios enterrados. Es en este escenario donde surge una pregunta poderosa e incómoda: ¿Nod realmente existió? Ese nombre, apenas susurrado una sola vez en toda la Biblia, encierra un enigma que desafía la historia sagrada y despierta dudas sobre lo que fue omitido del relato oficial. Todo comienza con un crimen que cambió el rumbo de la humanidad. Caín, primogénito de Adán y Eva, impulsado por los celos y la amargura, comete el primer asesinato de la historia: mata a su hermano Abel. La respuesta de Dios es inmediata. El Creador lo confronta, lo castiga y al mismo tiempo lo protege, marcándolo con un símbolo, un emblema ambiguo que impide que sea asesinado, pero lo señala como maldito. Exiliado, errante, condenado a vagar lejos de la presencia divina. Y entonces, en un versículo que muchos pasan por alto, el Génesis afirma: Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Una mención breve, pero explosiva en significado. ¿Qué lugar era ese? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre él? ¿Qué representa esa tierra olvidada? Nod es una palabra hebrea derivada de nud, que significa vagar o errante. Esto refuerza la idea de que Nod no era solo una ubicación física, sino un estado espiritual. Un territorio existencial donde la luz de Dios no llega, donde reina el silencio del cielo, y donde el ser humano vive desconectado de la fuente. ¿Y si ese lugar no fuera simplemente una geografía, sino la cuna de una civilización olvidada? Si allí hubo condiciones para que Caín fundara una ciudad, ¿con quién convivió? ¿Quiénes habitaban esa región antes que él? El silencio de las Escrituras resuena más fuerte que muchas palabras. Y el misterio de Nod quizá sea una de esas verdades escondidas a través de la omisión. A lo largo de los siglos, teólogos, rabinos y místicos han intentado descifrar este enigma. Muchos sugieren que Nod fue borrada deliberadamente, un velo lanzado por Dios para ocultar verdades demasiado peligrosas. Una civilización que existió fuera del plan revelado. Otros van aún más lejos. Nod sería una metáfora de la condición humana cuando se aleja de Dios. Un reflejo espiritual de todo aquel que se convierte en errante, incluso en medio de una aparente prosperidad. Caín, el condenado, no fue destruido. Fue preservado. Y aún más, fue enviado a un territorio de sombra, no como un castigo absoluto, sino como escenario de algo mayor y más complejo. ¿Qué se construyó en Nod? ¿Qué tipo de conocimientos surgieron allí? ¿Y por qué Dios permitió este vacío en el registro sagrado? Si estás disfrutando este viaje hacia los misterios de Nod, comenta ahora la frase: la Biblia habla incluso cuando calla. Eso nos ayuda a saber cuánto te ha impactado este contenido, y revela que, como nosotros, buscas más que respuestas simples. Buscas sabiduría. El versículo menciona que Nod quedaba al oriente del Edén. En el simbolismo bíblico, el oriente representa separación, principio y exilio. ¿Fue Nod una tierra real, perdida en los mapas antiguos? ¿O una dimensión espiritual, donde aún hoy habitan los errantes? ¿Y si Nod todavía existe, no como ciudad, sino como estado del alma? ¿Cuántos viven hoy alejados de la presencia divina, intentando levantar civilizaciones sobre un suelo maldito? Nod es más que geografía, es arquetipo. Y al reflexionar sobre esa tierra olvidada, también iluminamos los rincones oscuros de nuestro propio camino espiritual. Si la Biblia cayó sobre Nod, ¿qué más pudo haber sido deliberadamente velado? Esta pregunta, tan inquietante como fascinante, es solo el comienzo de una travesía que desafía las escrituras tradicionales, y nos invita a repensar el origen mismo de la civilización. Mientras el nombre de Nod sigue flotando como un eco distante entre los textos. Su oscuridad no lo vuelve insignificante. Al contrario, es precisamente esa penumbra textual la que lo vuelve tan provocador.
¿Qué fue Nod realmente? ¿Un lugar físico en algún rincón de la antigua Mesopotamia? ¿Un estado espiritual de exilio y vacío interior? ¿O un reino oculto, borrado de la historia por contener verdades demasiado peligrosas para ser reveladas? Cuando Caín fue desterrado, no solo se alejó físicamente del Edén, fue arrancado de la presencia de Dios. Y eso tiene un peso existencial enorme. Nod, en ese sentido, no es solo un destino. Es reflejo del alma humana desconectada de la luz divina. La Biblia afirma que Caín edificó una ciudad en ese lugar. Pero, ¿quién construye en tierra maldita? ¿Qué clase de civilización nace del exilio espiritual? Y más aún, ¿cuántas veces, incluso hoy, levantamos nuestras vidas sobre ruinas olvidadas por Dios? Aquella ciudad llamada Enoc, levantada en honor al hijo de Caín, presenta una contradicción desconcertante. ¿Cómo alguien condenado a errar pudo construir algo duradero? ¿Y quiénes serían sus habitantes? No hay mención de colaboradores. Esto sugiere que Nod no era un desierto vacío, sino un territorio ya habitado. Paralelo al Edén, pero ignorado por la narrativa sagrada. Y aquí surge una teoría atrevida. Nod pudo haber sido el hogar de una civilización preadámica. Pueblos creados antes de Adán y Eva, en ciclos que escapan al relato bíblico tradicional. Esta hipótesis desafía la doctrina establecida, pero arroja luz sobre silencios incómodos en las Escrituras. ¿Creó Dios más que una sola pareja original? ¿Estamos ante un plan divino mucho más complejo de lo que imaginamos? La tradición judía, especialmente en el Talmud y los Midrashim, no descarta esta posibilidad. Algunos rabinos consideran el silencio sobre Nod como una omisión intencional, un velo sobre una verdad aún encubierta. Nod se convierte entonces en símbolo del olvido y del ocultamiento. No es solo un lugar al que se va, sino donde se entierran secretos indecibles. Quizás por eso la Biblia lo menciona solo una vez, un nombre perdido entre genealogías, como una contraseña espiritual para los que se atreven a ir más allá de lo evidente. ¿Y si ese silencio fuera una invitación a la investigación espiritual? ¿Alguna vez te has preguntado qué quiso mostrarnos Dios al esconder ciertas verdades? Si esta reflexión te resulta valiosa, comparte este vídeo con alguien que también busque sabiduría entre líneas. Mientras la Biblia guarda silencio, los textos apócrifos se atreven a hablar. El libro de los Jubileos menciona otras líneas humanas distintas a la de Adán. Y el libro de Enoc describe ángeles caídos que interactúan con humanos, compartiendo conocimientos prohibidos y generando descendencia híbrida. ¿Pudo ser Nod un punto de contacto entre lo sagrado y lo profano? ¿Una frontera entre mundos? Esta posibilidad cobra fuerza entre estudiosos que consideran las omisiones de las Escrituras no como muros, sino como ventanas. Y hay un hecho innegable: Caín, aunque maldito, fue preservado. Y fue enviado a una tierra envuelta en misterio. La construcción de una ciudad en Nod, sin más registro en la Biblia, nos obliga a preguntar: ¿y si ese silencio fue una decisión deliberada? ¿Y si aquello que fue excluido de la historia sagrada tiene el poder de reescribir nuestra comprensión sobre los orígenes de la civilización? Después de todo, los primeros nombres ligados a cultura e innovación vienen de allí. Músicos, herreros, creadores. ¿Cómo surgió tanta creatividad en un suelo maldito? ¿O será que Nod floreció con un tipo de sabiduría desvinculada de la obediencia a Dios, pero igual de eficaz? Un conocimiento funcional, pero espiritualmente peligroso. La pregunta que flota es tan simple como profunda: ¿qué fue realmente Nod? ¿Y qué nos revela sobre el poder de la autonomía humana? La contradicción entre la maldición impuesta a Caín, ser errante, y su capacidad de fundar una ciudad, está lejos de ser un simple detalle. Ese aparente paradoxo abre una puerta a interpretaciones simbólicas, espirituales e incluso históricas que pocos se atreven a explorar. Cuando las Escrituras dicen que Caín edificó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc, sugieren algo más profundo: el nacimiento de una civilización paralela. Una línea de humanidad que, aunque rechazada del plan divino, prosperó.
Sus descendientes son descritos como inventores, artesanos y músicos. Creadores. Esto nos lleva a una inquietante cuestión. ¿Acaso los primeros avances de la humanidad vinieron precisamente de aquellos que estaban fuera de la bendición divina? ¿Y si, incluso apartado de Dios, el ser humano aún porta un don creador? ¿De dónde viene ese don? ¿Es herencia del Creador? ¿Fruto de la rebeldía? ¿O influencia de seres caídos? La Biblia centra su atención en la línea de Set, heredero de la promesa. Pero al hacerlo, deja en penumbra lo que ocurrió al margen, donde Nod florece. Mientras los hijos de Set buscaban restaurar su comunión con Dios, los descendientes de Caín impulsaban una transformación cultural y tecnológica al margen del cielo. Dos líneas de humanidad corrían en paralelo, una con sed espiritual, otra con hambre de dominio sobre el mundo material. Esa división nos confronta hasta hoy. ¿Cuántas veces el progreso nace más de la ambición que de la devoción? Nod representa ese espíritu de independencia creativa, pero sin dirección espiritual. Y nos obliga a mirar los cimientos de nuestra propia civilización. Lo que admiramos hoy nació de la luz o de la sombra. Entre los descendientes de Caín, Jabal, Jubal y Tubal-Caín se destacan como pilares fundadores. El padre de los nómadas, el padre de la música, el maestro del trabajo en metales. Estos personajes no son solo nombres antiguos, son arquetipos de todo lo que forma una sociedad: economía, arte, tecnología. Nos obligan a replantear el supuesto castigo de Caín. ¿Y si la maldición fue en realidad el impulso creativo? ¿Una fuerza que dio origen a la primera revolución humana? Tradiciones no canónicas, como el libro de Enoc, afirman que este conocimiento fue transmitido por seres celestiales, los vigilantes, que enseñaron saberes prohibidos a los hombres. Y Nod, distante de la presencia divina, fue el escenario perfecto para ese intercambio espiritual subversivo. Si esto es cierto, Nod no fue solo un producto de la caída, fue un polo de creación sin supervisión. Un espacio donde el libre albedrío se expandió sin frenos, sin la intervención directa de lo sagrado. El Edén representa la armonía con Dios. Nod, la autonomía radical. Y quizá el silencio de la Biblia sea el mayor de los avisos. Un llamado al discernimiento. ¿Hasta qué punto nuestras conquistas han sido guiadas por la presencia divina o por el orgullo humano? ¿Cuántas veces habitamos nuestra propia versión de Nod, prosperando, pero desconectados del espíritu? Las escrituras no glorifican esa línea, pero tampoco la ignoran. El texto parece susurrar: mira bien, aquí hay algo que debe ser entendido. Si Nod fue realmente el vientre oscuro de una civilización disidente, el misterio no es solo cómo surgió, sino en qué se convirtió. Muchas de las más grandes innovaciones nacieron del dolor, del rechazo, de la exclusión. Pero el conocimiento sin espíritu puede convertirse en arma. Los textos apócrifos sugieren que los descendientes de Caín abrieron portales a una corrupción irreversible, lo cual demandó un juicio divino. Aquí es donde Nod se conecta al diluvio. Una civilización fuera de la bendición, que creció hasta hacerse insostenible. La gran pregunta es: ¿esa línea fue realmente eliminada, o aún influye estructuras, culturas e ideologías de nuestro tiempo? Al seguir las huellas de la descendencia de Caín, llegamos a una encrucijada donde la historia sagrada calla, y la tradición mística se atreve a llenar los vacíos. La narrativa de Nod no termina con la fundación de una ciudad ni con el florecimiento material de una civilización olvidada. Se desliza como un río subterráneo hasta llegar a un punto crítico de la historia bíblica: el colapso moral de la humanidad y el diluvio. En Génesis 6 leemos que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Pero pocos conectan ese episodio con el legado de Caín. Sin embargo, la convergencia está ahí. La tradición cristiana interpreta que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, y las hijas de los hombres eran mujeres de la línea de Caín. El resultado de esa mezcla: los Nepilim, seres poderosos, gigantes en fuerza y corrupción, cuya presencia llenó la tierra de violencia. Pero existen visiones aún más perturbadoras.
El libro de Enoc describe a los hijos de Dios como entidades celestiales, ángeles que, cautivados por el deseo, descendieron y tomaron esposas humanas. Estos eran los vigilantes. Y no vinieron solo a poseer, sino a enseñar. Astrología, metalurgia, encantamientos, guerra, seducción. Sabiduría avanzada, pero sin el sello de la santidad. Nod, alejada de la luz divina, se convirtió en el terreno fértil para ese intercambio ilícito. La civilización que allí germinaba, marcada al inicio por creatividad, terminó siendo un canal para el desvío espiritual. La línea entre sabiduría y blasfemia fue cruzada. Y el precio era solo cuestión de tiempo. En este punto, una pregunta se impone. ¿El pecado de Caín fue solo el asesinato de Abel, o él inició una línea que difundiría ciencia sin Dios, corrompiendo todo lo que tocaba? Escuelas gnósticas y textos cabalísticos hablan de civilizaciones que florecieron lejos de la presencia divina, movidas por una autonomía absoluta. Reinos que intentaron manipular fuerzas invisibles, dominar los elementos, controlar el tiempo y acceder a poderes más allá de la comprensión humana. Estas descripciones resuenan con la esencia de Nod, un espacio de ruptura espiritual, pero también de genialidad desvinculada del Creador. Algunas tradiciones esotéricas sugieren que civilizaciones como Egipto, Sumeria y Babilonia heredaron elementos del saber nodiano. Como si Nod nunca hubiera sido destruida, solo transformada en otro nombre. Quizás hoy esté disfrazada en mitos, instituciones o ideologías que aún moldean silenciosamente la humanidad. Y esto nos obliga a cuestionar, ¿realmente conocemos toda la historia? ¿O solo estamos viendo la parte iluminada del relato, ignorando lo que fue construido en las sombras? Ese mundo oculto, muchas veces calificado como herético o pagano, pudo haber influido profundamente en el destino humano. Si la ciudad de Enoc fue la primera civilización, entonces fue en el exilio donde nacieron los cimientos del mundo moderno. Nod no es solo símbolo. Es una hipótesis inquietante. El progreso humano podría tener raíces en una línea rechazada. Una línea que, aunque apartada de la bendición, no estaba alejada del poder. Tal vez esa línea nunca desapareció, sino que se infiltró en sistemas de gobierno, estructuras religiosas y corrientes filosóficas. Si solo Noé fue hallado justo en su generación, entonces toda la humanidad ya estaba contaminada. La corrupción no era puntual, era sistémica. Nod, por lo tanto, no fue olvidada. Fue diluida, absorbida en el tejido de la civilización que conocemos. Y ante eso, estamos llamados a la introspección. La historia de Nod no pertenece únicamente al pasado, nos confronta en el presente. ¿Cuántos de nosotros vivimos en exilio espiritual, rodeados de tecnología, conocimiento y avances, pero desconectados de la fuente? ¿Cuántas naciones modernas repiten el patrón de Caín, innovando, edificando, ascendiendo, sin la presencia de Dios? Nod tal vez ya no figure en los mapas antiguos, pero sigue viva en decisiones, sistemas y estructuras que exaltan al ser humano, pero ignoran al Creador. La verdadera pregunta no es ¿dónde está Nod?, sino ¿quiénes siguen viviendo en ella hoy? ¿Qué sabiduría hemos elegido? ¿A quién estamos escuchando? Y sobre todo, ¿sobre qué fundamento estamos construyendo nuestras vidas? Porque las decisiones que tomamos hoy pueden resonar en el destino espiritual de toda una generación. La historia de la tierra de Nod no es solo un relato antiguo sobre exilio y ciudades fundadas. Es, ante todo, un espejo inquietante que nos obliga a confrontar cómo estamos manejando la presencia, o ausencia, de Dios en nuestras propias vidas. Nod representa lo que nace cuando la creación se aleja del Creador. Y tras su única mención en las Escrituras, se esconde un universo de significados que todavía resuenan. Al final, ¿cuántos de nuestros proyectos, sueños y logros actuales fueron construidos sobre fundamentos que jamás consultaron la voluntad divina? ¿Cuántas veces, como los antiguos habitantes de Nod, confundimos progreso con propósito? La Biblia, con su economía de palabras, no necesitó repetir el nombre de Nod para dejar un mensaje eterno. Existen sabidurías que nacen en el exilio
y brillos que esconden tinieblas. La moraleja de esta narrativa es urgente. No todo lo que prospera está bajo bendición, y no todo silencio es omisión. A veces, lo que Dios no dijo revela más que aquello que sí expresó. La ciudad de Caín fue la primera, pero no fue la escogida. Su legado creativo, por más impresionante que parezca, derivó en decadencia espiritual. El diluvio no fue simplemente castigo, fue la respuesta drástica a una civilización que eligió sus propias obras en lugar del Creador. Nod, entonces, se convierte en símbolo de este mundo, un mundo que avanza sin la luz de Dios. Al reconocer esto, comenzamos a reflexionar sobre el tipo de historia que estamos escribiendo con nuestras propias manos. Porque el talento sin un fundamento espiritual puede volverse maldición. Y esta es la pregunta que debe resonar en nuestros corazones. ¿De qué sirve construir tanto, si todo está edificado fuera de la presencia de Dios? Tal vez esta sea la gran tragedia del hombre moderno. Deseamos el Edén, pero vivimos como si estuviéramos en Nod. Buscamos lo sagrado, pero cultivamos la autonomía del exilio. Queremos redención, pero tememos los cuestionamientos que ella exige. Y en ese conflicto, repetimos la senda de Caín. Inventamos, creamos, progresamos, pero olvidamos a quien nos formó. La buena noticia, sin embargo, es esta: reconocer a Nod no tiene que ser el final. Puede ser el inicio. Un despertar. Al identificar el exilio en nuestras decisiones, damos el primer paso hacia la restauración. No hay puertas cerradas, solo caminos que aún no hemos decidido recorrer. Nod pudo haber sido un lugar de caída, pero también puede convertirse en el terreno fértil de un nuevo comienzo. Y tal vez por eso la Escritura dejó registrado su nombre, aunque fuera una sola vez. Como si dijera: no ignores lo que fue olvidado. Ahora, te invito a una reflexión profunda. ¿Puedes reconocer rasgos de Nod en tu propia jornada? En tu rutina, tus relaciones, en decisiones tomadas sin consultar lo espiritual. La tierra de Nod puede estar viva en cada elección sin oración, en cada camino sin dirección divina, en cada silencio disfrazado de respuesta. Pero siempre hay tiempo para regresar. El legado de este misterio bíblico no es el miedo, es el llamado. Un llamado a la consciencia espiritual, a la vigilancia interior, a la humildad frente a la sabiduría milenaria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comenta aquí abajo: reconozco dónde estoy y elijo volver a la presencia. No es solo una frase. Es un acto de posicionamiento, una declaración de que estás despierto a algo más grande. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like a este vídeo. También activa la campanita de notificaciones para que te avisen sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.